es bueno que de pronto alguien recapitule, ¿sí o no? Alguien que quiera parafrasear lo que acabamos de mencionar. ¿Quién nos ayuda con ello, pues? Ninguno. Alguien que nos diga, Profe, pues, qué fue lo que sacamos. Dale, de una. lo que tengo entendido entonces que no tenemos semana, o sea, no tenemos reunión entre 15 días, pero sí tenemos de taller de programación. El resto son con los otros instructores y las tareas y demás con los otros instructores. Y ya el 21, si no estoy mal, volveríamos a ver clase con usted ya de tema de evidencias y demás. Eso es, perfecto, súper bien. A todos nos queda claro entonces esta información, ¿sí o no? Sencillito, muchachos, y a meterle muchas ganas, que esto apenas inicia y ha sido como, pues yo veo que les está yendo bien en general, a meterle muchas ganas a ello. Y bueno, ahora sí, entonces, ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Están viendo NetBeans como tal, ¿sí o no? Sí, listo. Vamos a retomar esto. Básicamente, tuvimos un descanso muy grande, ojalá estén practicando programación. Vuelvo y les digo, ojalá estén viendo lo que les estoy dejando o que lo estén practicando por otro lado y ya vayan bien adelante. También funciona, ¿sí o no? Eh, Déjenme, yo abro por acá y les comparto otra cosa. Démosle ingreso a este compañero. Ah, ya le dieron ingreso. Listo, muchachos. Nosotros estamos trabajando, alguien que le vaya colaborando eso a los compañeros que van ingresando mientras yo voy moviendo. Nosotros estamos trabajando o arrancando apenas en programación, no se estresen, vamos a estar casi 2 años en ello. Yo espero que en 2 años veamos más de lo que yo vi en la universidad, que fueron 4 semestres básicamente de programación. La idea es que alcancemos a crear APIs REST, eso está para más o menos para la tercera fase, cosas así y que conectemos esas APIs a frontend, ¿cierto? Esa es como la finalidad con el taller, pues como tal. Eh, ¿Qué más les cuento? Si recuerden que ya dejamos de tener por lo menos un IDE, ya sea Visual Studio, que no es un IDE, ya hemos hecho claridad sobre ello. Es un editor o NetBeans como tal, o cualquier otro, Eclipse, ¿cierto? Cualquier otro que nos funcione. De todas maneras, si nosotros no tenemos acceso a un IDE pues como tal y queremos practicar, hay herramientas en línea y con eso vamos a arrancar hoy. Hay herramientas en línea que nos van a permitir a nosotros trabajar programación sin tener que instalar algo pues como tal. Entonces es solamente tenerlo presente. En este caso, por ejemplo, vengan, yo me traigo esta pestañita. Dios mío. Por ejemplo, como puede ser el caso de esta belleza de acá, como Replit. Que es Replit es una plataforma en línea que nos permite a nosotros programar, desarrollar cosas pues como tal. Entonces acá se pueden loguear con Google, se nos cogen una cuenta, inicia sesión y acá pueden crear sus Replit, ¿cierto? Le pueden dar acá crear Replits, pueden consultar, pueden desplegar, hacer algunos. Eso tiene unos despliegues limitados, pero les permite. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden crear, de hecho yo estuve probando pues ya que funcionara hace ratico, pueden crear una aplicación en varios lenguajes, en este caso pues es Java, pero podemos trabajar Python, podemos trabajar con HTML, exacto, Google Colab también sirve, podemos trabajar con ello, entonces en este caso podemos crear este hola mundo que teníamos, en NetBeans o no lo podemos traer para acá, o sea, para que no haya como, ay, es que profe no lo he instalado, no hay excusa, ya cada quien se pone sus límites o no se pone sus límites. Entonces miren que él nos trae la misma estructura que nos trae en el NetBeans. Y este a partir de acá donde está, él la tiene implícita como tal. De hecho ya nos da una base. Ven y querés hacer un hola mundo, sí, perfecto, digámosle que corra.
y esta va a ser la consola. O sea, él nos va a ejecutar por este lado. Véanlo ahí. Nos ejecutó el hola mundo. Si nosotros le cambiamos esto es otro mensaje, ¿sí o no? Y ejecutamos, él nos muestra. O sea, cualquier cosa acá, si queremos crear archivos, creamos un archivo, una carpeta. Ah, que es que no la iba a crear ahí, la quiero crear acá adentro. Entonces lo ponen acá. No, que quiero crearle una hermanita, una carpeta hermanita, esta, lo crean sin ningún problema. Él lo tiene. Entonces, es un desembale para practicar, pues, como tal. En línea hay más, pues, como tal. Hay uno que se parece mucho a Visual Studio Code. Déjenme, yo veo si lo encuentro. Y se los muestro. Hay uno que se parece mucho a Visual Studio Code, que no recuerdo cómo se llama. ¿En dónde estarás? Bueno, la primera parte era eso. Y ya la segunda parte es retomar en lo que estábamos. En donde está este berraquito. Ah, se llama Stack Blue. Sí, señor. Entonces este de acá es Stack Blue. ¿Sí o no? Creo que es así. No, Stack Blue. Stack Blitz. Ay, estoy confundiendo todo, ¿sí o no? Stack Blitz. Bueno, copiado bien en forma, ¿cierto? Y este es muy parecido a Visual Studio Code. Cuando ustedes lo abren, ¿sí o no? Va a ser una interfaz similar, se loguean con GitHub, que ya hemos hablado un poco pues de GitHub como tal. Le dicen permitir, autorizar, para que se pueda conectar a los repos y no haya problema. Entonces, en esta parte, ustedes pueden crear un nuevo proyecto, le dicen, bueno, ya esto está, le decimos que sí, bueno, leí donde no era, le decimos qué tipo de tecnología vamos a trabajar, acá están las populares, yo le digo, no, yo quiero trabajar backend, a ver qué hay por ahí. No maneja Java porque es que Java es muy complejo, pero podríamos trabajar, de hecho, podemos trabajar con React, con Vue, podríamos crear una aplicación en Angular. Y es lo que les mencionaba, miren que el editor es muy parecido a Visual Studio Code, entonces es también una herramienta bastante bacana para trabajar también en línea e ir ejecutándola acá. Le genera el navegador y les va probando pues dependiendo de la aplicación o lo que estén trabajando. Bueno, eso pues como una primera parte inicial. Me imagino que sí. Entonces, la última sesión, nosotros con la ayuda de un compañero, pues ya en la primera habíamos hecho esto, yo en la segunda sesión retomé la parte del NetBeans que se hace y toda la cosa. E hicimos nuestro primer Hola Mundo, creamos nuestro primer proyecto y lo dejamos ahí. ¿Quién se acuerda, quién recuerda qué es esto, muchachos? ¿Cómo se lee esto? En programación las cosas se deberían de poder leer en español. ¿Quién recuerda cómo se lee esto? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo se lee esta línea de acá, la línea 11? Esta linecita de acá que nos está mostrando un bombillito como tal y un signo de admiración súper chiquito en amarillo. ¿Quién recuerda cómo se lee esto? ¿O quién sabe? Se lee como entero edad y está declarado. Exacto. Uf, este pelado está muy bien. Entonces esto de acá es entero, edad, y solo está declarado. ¿Qué es declarado? Es que nosotros le estamos diciendo a nuestro programa que reserve un espacio en memoria, ¿cierto? Para una variable que se llama edad y que el tipo de elemento que va a guardar en ese espacio en memoria va a ser un entero, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Pero declarado tiene un hermanito. ¿Cuál es el hermanito de declarado? Que van normalmente de la mano. Asignado. Asignado, sí. Y o inicializado. Inicializado. ¿Cierto? Pero el asignado está súper bien. ¿Qué quiere decir esto? Epa, por ahí lo dijeron muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya le estamos diciendo a él, venga, reserve en memoria un espacio para un entero. Ese espacio de memoria se va a llamar edad. Esto es como el identificador. Y a la vez, de una vez, guárdele algo, guárdele un 10.
Eso es el inicializado, ¿cierto? Eso es el inicializado. Pero no necesariamente nosotros debemos de crear variables e inicializarlas inmediatamente, porque yo acá puedo decirle edad igual a 10. Lo hice en la línea estrictamente posterior, sí, pero no quiere decir que yo lo deba hacer ahí, yo lo puedo hacer 500 líneas abajo, 300 líneas abajo. Anteriormente, cuando a uno le enseñaban a programar en C# o en Visual Basic, la buena práctica era declarar las variables al inicio. Usted ya sabe qué variables va a usar, qué variables vas a necesitar en el programa, decláralas. Es decir, simplemente defina el tipo de dato y cómo se va a llamar. Y más adelante en el programa, ahí sí, cuando las vayas a usar, agrégueles, asígneles, inicialíceles con un valor. ¿Listo? Eso lo se hacía mucho anteriormente. ¿Qué pasó? Que la programación orientada a objetos cambió mucho ese paradigma. Todavía se usa, pero digamos que no en una programación tan fuertemente tipada. Uno tiene que declarar las variables, uno las va declarando a medida que las va necesitando. Ay, que es una buena práctica, sí, es una buena práctica ponerlas todas arriba, ¿sí o no? Es decir, al inicio del programa, pero no necesariamente porque yo la creé, porque yo creo una variable acá, por ejemplo, de tipo carácter, que se llama carácter. Eso es confuso, no quiere decir que porque lo haga acá está mal, está bien. Profe, ¿y eso por qué le sale el signo de admiración ahí? Esto sale, recuerden, recuerden no, hay varios signos que vamos a estar encontrando. Este de acá simplemente es una advertencia. Si yo le pongo el mouse ahí, ahí nos está diciendo, vea, hay una variable carácter, ¿sí o no? Cerquita a línea o escribir, acá hay unos 2 puntos. No está diciendo mucho este de acá, pero listo, sí. No está diciendo mucho, pero básicamente es que esta variable no se está usando. Entonces él nos hace como la advertencia, vení, estás ocupando espacio en memoria para algo que no estás usando. La estás declarando, pero no la estás leyendo ni escribiendo. Eso es lo que nos dice en esta parte. Básicamente él nos hace la advertencia. El problema es cuando nos salen los rojos. ¿Sí o no? Ahí sí. ¿Qué pasa con los rojos? Nos interrumpen el programa. Nos hacen fallar. Cuando le vamos a dar correr, esos signos de admiración rojos nos van a presentar errores. Ahí nos comenzó a sacar un error. Nos dice que hay una excepción en el hilo main, en este de acá, ¿cierto? Hay una excepción en el hilo main que se me perdió. Volvamos a ejecutar. Hay una excepción en el. Ok, es que ya se está ejecutando. Que. Sí, hay una excepción, pues, como tal en el main. Ejecutando una línea. Bueno, este no especifica mucho. El error ocurre durante la ejecución, si el programa no compiló, en curso básico Java, hola Java, línea 1, y no es en la línea 1, es en esta línea. Normalmente nos muestra pues como tal la línea, pero nos interrumpe pues como tal el programita que tengamos ahí. Entonces, el signo de admiración en rojo nos va a causar problemas para que lo tengamos presente. El amarillo no hay mayor inconveniente. Entonces, la sesión anterior vimos esta parte, vimos el hola mundo. Acá todavía sigue saliendo en rojo. ¿Qué necesitamos hacer? Le podemos dar clean and build para que él limpie el proyecto, ¿sí o no? Este de acá no lo ejecuta, simplemente lo limpia, ahí se limpió, él verifica que todo esté bien, o le podemos dar un ejecutar que le ejecutará el clean and build y ejecuta el programa. Listo, vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer hoy? Entonces hoy vamos a mirar los tipos de datos, aunque la sesión anterior ya lo habíamos visto. Para eso me voy a crear un nuevo Java class, ¿cierto? Bueno, otra vez. ¿Qué hice ahí? Simplemente me paré en el paquete curso básico, ¿sí o no? Este de acá. Ese paquete tiene un archivo donde hay un código que ya habíamos hecho, pero le voy a agregar otro. ¿Lo podríamos seguir haciendo acá? Sí, podríamos seguir escribiendo acá abajo y ejecutando normal, pero digamos que para ir separando cosas, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a crearme un nuevo archivo, entonces le voy a decir, venga, acá va a ir un nuevo, acá podemos escoger un paquete, una carpeta, un paquete, una interfaz gráfica,
una interfaz gráfica vacía, una interfaz gráfica tipo formulario, un Java Class, es el que necesitamos a día de hoy, que es el normalito. Entonces vamos a trabajar con este. Vamos a decirle que va a ser un Java Class y que lo vamos a llamar acá, se va a llamar tipos datos. Recuerden que usamos notación de Pascal Case en este caso, ¿sí o no? Primera letra de cada palabra en mayúscula, le decimos que finish y él nos lo va a crear en esta parte. ¿Qué sucede? Que si ustedes se dan cuenta acá, el simbolito eso está muy pequeño, pero ya acá no sé cómo hacerlo más grande en esta ventanita. Si ustedes se dan cuenta acá, estos dos archivos son similares, pero hay una diferencia. Esto tiene un botoncito verde súper pequeño en la hoja, pues como tal, en la esquina inferior derecha, mientras que este no. ¿Cuál es la diferencia? Que el main siempre es el ejecutable. ¿Listo? Miren que este que nos creó acá, que le voy a quitar esos comentarios, este de acá no tiene un ejecutable. ¿Qué podemos hacer? Pues para poderlo ejecutar debemos de copiarnos esta escritura de la función main, ¿sí o no? Podemos crearnos otro main pues para nuestro mismo paquete. Ahí. Cuando le damos guardar, él identifica que este archivo se va a ejecutar y nos crea un play. Le puedo dar acá, perdón, yo le puedo dar acá y crear la cantidad de clases que quiera yo ejecutar. Entonces la idea es que vayamos separando a medida que vayamos avanzando el contenido que vamos viendo pues como tal. Entonces en este primero habíamos visto Lola Mundo, en este segundo vamos a ver tipos de datos. En sesiones anteriores nosotros ya habíamos hablado de tipos de datos. ¿Qué tipos de datos recuerdan que hay, muchachos? Cuéntenme pues. ¿Quién recuerda un tipo de dato? En Java. Nada, no se acuerdan. Bueno, hay dos tipos de datos en Java. Datos primitivos y datos no primitivos o datos tipo objeto. En este caso, los datos primitivos son los más sencillos. Vengan, yo había abierto esto por acá. ¿Sí o no? Esto lo habíamos visto en la sesión anterior. Yo había abierto este pedacito. Entonces, habíamos hablado de que era una variable, habíamos hablado de un entero y habíamos hablado de datos primitivos y no primitivos o tipo objeto. Entonces, acá en datos de tipo primitivos, es decirle yo qué tipo de dato voy a guardar y qué valor. Cuando ustedes ven el rango aproximado, quiere decir que esto va a guardar ese valor. O sea, puede guardar números entre menos 128 y 127. Entonces, por ejemplo, esto también ya lo habíamos hecho, si yo necesito guardar la edad de una persona, yo puedo usar byte. Ese ejemplo creo que se los había mencionado, y es porque el byte nos permite movernos entre esos valores, entre 128 y 128 negativo y 127 positivo. Y la edad de una persona, normalmente, pues si vive mucho, irá a 110 años, 115, creo que ha sido como la persona más longeva. Entonces yo puedo crear una variable de tipo byte que se llama edad para guardar la edad de una persona. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner que ya estamos viejitos, voy a poner que estamos en 75 años. No hay inconveniente con ello. Nosotros, ¿qué podríamos hacer? Imprimir la edad, ¿cierto? Entonces le hacemos un show, system.out.println, y le decimos la edad de la persona es dos puntos, ¿sí o no? Espacio, el concatenador. Este concatenador más sirve para sumar, pero también sirve para unir textos con otros textos o con variables. En este caso vamos a unir este texto que hay acá con la variable edad. ¿Y qué va a hacer él? Lo va a mostrar por la consola pues como tal. Bien hasta acá, chicos. Esto ya habíamos hecho como una práctica anteriormente, pero me van diciendo si se entiende o no. ¿Sí o no? ¿Lo están haciendo o no? ¿O esto es muy
muy básico y ya lo saben hacer. Eso fue lo que hicimos. Por ahora voy a comentar muchas cosas. A mí me gusta mucho eso. Muchas gracias, Cami. A mí me gusta mucho comentar, usar los comentarios. Recuerden que entonces tenemos una variable de tipo byte que ya sabemos que almacena valores entre menos 128 y 127, ¿cierto? Y la vamos a imprimir. Está imprimiendo este de aquí. Es que la cosa con NetBeans, hace mucho no uso NetBeans. ¿Cómo creo el tipo de dato? ¿Cómo? Espérame. Profe, ¿cómo creo el tipo de datos Java? Este de acá, le das clic a este paquetico, esto de acá es un paquete, le das clic derecho y le dices New Java Class. Listo. Y ahí le pones el título. Esa es la forma de crearlo, pues, como tal. Venga, miremos a ver que esté. A ver si. Ah, ok. Acá está el ROM file. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Él nos está identificando este, aunque los dos. Te crea un nuevo paquete, pero debes de estar acá ubicada, ¿cierto? En curso básico Java. Si le das por acá, posiblemente te crea un nuevo paquete, pero no debería crearte un nuevo paquete. Te debería crear, por ejemplo, voy a dejarlo así. Me voy a parar acá, en Source Package. Nosotros no deberíamos de crear nada a esa altura. Recuerden que este es el papá de este a la vez el papá de estos dos. Entonces nosotros no deberíamos de crear nada a esta altura, pero lo voy a hacer. Le voy a decir Java Class. Se va a llamar New Class, ¿sí o no? Entonces él nos crea un paquete por default. ¿Por qué? Porque a esta altura hay paquetes. Hay paquetes que son paquetes como carpeticas, ¿sí o no? Sino que son paquetes que tienen desde Java. Esa es como la diferencia. Mientras que las carpetas pueden almacenar cualquier otra cosa. Entonces, como lo creé a la altura del source package, el que dijo, ay, vení, acá los hijos son de tipo paquete, entonces crea un paquete por default y ahí te ingresa la nueva clase. Si no, simplemente lo que hacen es eliminarlo, deshacer pues como tal. A ver, yo veo. Ay, no sé, no. Ok, y se va, ¿cierto? Ya te funcionó, Ana. Nada, si quieres compartir pantalla de una y miramos a ver qué es lo que te sucede. ¿Quieres compartir o no? Eso. Listo, espérame, yo veo. Dale ahí, pues, clic derecho. New Java Class, eso. Ponle el nombre de... Epa, está bien. ¿Qué te dice? Ok, no hay problema. Ahí le estás seleccionando el paquete, listo. Dale finish. Ahí te quedó. Listo, buenísimo eso. Muy bien, chicos, entonces retomemos pues por acá. Entonces, en este punto, nosotros pues ya tenemos una variable, ya sabemos que le damos acá clic derecho, le decimos run file y él nos dice que la edad de la persona es 75, sin problema, ¿cierto? No hubo problema en ese sentido. Pero ¿qué pasa si nosotros como desarrolladores, nosotros debemos de probar los casos extremos? A ver si me entienden. Yo estoy declarando una variable de tipo byte que puede recibir este rango de valores. Y nosotros en desarrollo siempre debemos de probar con los casos extremos. Nosotros probamos normalmente hay dos extremos, un extremo inferior, un extremo superior y un intermedio. Nosotros probamos esos tres, pero los extremos son los que hablan mejor del programa. Entonces yo quiero evaluar el byte en un caso extremo. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para evaluar el byte en un caso extremo? A ver si comprenden esa parte de los casos extremos sin mostrarles todavía.
¿Qué se les ocurre? De pronto ingresaron un número de cédula. Puede ser. ¿Sí o no? ¿Un número de cédula como cuál? ¿Cómo cuál? Dime pues. No me vaya a decir el suyo, inventé uno. Pero ¿qué número pondríamos acá para probar? Ya, ahí vamos, ¿sí o no? Vamos a probar casos extremos. Entonces, ¿qué valor le podríamos poner acá? Rubén, no se te escuchó. Profe, no sé, 1098. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ese está Bueno. bien, 1098. Este no sirve, ¿sí o no? Este no sirve. Entonces miren que él ya me está sacando un error, ¿cierto? Y básicamente lo que dice en este mensajito súper chiquito es que nos está diciendo que hay una incompatibilidad de tipos, ¿sí o no? Que posiblemente se pierda algún valor en la conversión. Y ya eso de conversión lo hablaremos más adelante, pero acá nos está diciendo, venga, hay una incompatibilidad de tipos. ¿Por qué? Muchachos, ese 1098, ¿por qué será una incompatibilidad de tipos? Tipos de datos, con lo que ¿Porque acabamos de supera el ver. número de caracteres? No hay caracteres, porque los caracteres son letras. ¿Supera el número de qué? El Si vas rango. bien, en el rango, supera el número de valor. Mira que el valor menor es 128 y el valor negativo y el valor mayor es 127, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Que claro que 1098 es mucho mayor a 127. Pero si yo quiero probar el caso extremo, cuando yo les decía el caso extremo es, si yo defino un rango, pues probemos con el límite mayor del rango, a ver qué pasa. Ah, no hay problema. Miren que nos quita el error. Entonces le damos run file. Otra vez, pilas muchachos que nosotros, además de saber desarrollar, necesitamos ser muy buenos testers, ser muy buenos probadores de nuestro código. Y lo que nos hace buenos probadores del código son esos casos extremos. ¿Qué pasa si le ingreso algo que no es? Acá funcionó. ¿Y qué pasa si en vez de 127 la persona vive 128? Y trato de ejecutar. ¿Ustedes qué creen que pasa si trato de ejecutar? Genera error. ¿Por qué? ¿El símbolo es de qué tipo? Rojo. Roja, que es un error. Entonces, si yo le voy a dar ejecutar, él me va a decir que ejecute de todas maneras y me va a lanzar una excepción, que es el mismo mensaje que nos estaba mostrando. En este caso hay que saber leer pues un poco de inglés, ¿cierto? Incompatibilidad de tipos, posible pérdida de conversión de un entero acá hay un tipo de datos, pues nos está diciendo, no, es que no es A, es en, ¿cierto? En esta clase pues como tal. Hay una posible pérdida en conversión a un entero o de un entero en esta clase, que la revise por favor, ¿cierto? Entonces, él acá o nosotros acá estamos probando el caso extremo. Ahora vámonos para el otro caso extremo. 128 pero negativo, le voy a poner un menos. ¿Qué creen que debería de pasar ahí? ¿Saldrá un error o no saldrá algún error? Si le pongo el menos. No debe funcionar Melo. Exacto. Perfecto. Ahí nos sale pues que todo bien. Acá la cosa es si probamos por encima del extremo. Ya se nos va. Entonces el byte nos permite a nosotros guardar valores que se mueven en ese rango. Por eso los datos definen unos rangos. Entonces yo la sesión anterior yo les decía, eso estaba bien, hacerlo de esta manera ya no se usa mucho porque los sistemas computacionales anteriormente tenían muy poca memoria. Yo no sé si les tocó a ustedes, a mí me tocó tener computadores de 1 GB de RAM, de 512. Yo creo que en la casa en el 2003 yo tuve un computador de 256 megas. O sea, era una memoria muy pequeña en la RAM y esto se almacena en la RAM, esto no se almacena en el disco duro. Entonces, claro, nosotros teníamos que ser cuidadosos porque esto nos iba a gastar RAM. Pero en días de hoy, ya la gente que hace, suerte esto y esto es un entero. ¿Y qué pasa? Que es que el entero es muy grande, es 2 a la 10, es 2 por 10 a la 9. Entonces es un valor muy, pero muy grande. Pero es que yo necesito guardar un 1. Cree eso como un -1, cree eso como entero. No sufra por eso.
pero nosotros debemos de tener claro por qué están esos rangos de valores, o si los podemos usar o no los podemos usar. ¿Listo? Sí, claro, tú puedes utilizar Visual Studio. A mí, de hecho, me gusta más Visual Studio que 4ID. Y ya, pues, en el curso que les he dejado, les dejé, pues, cómo lo adecuan para ejecutar Java. Dale, Isaías. Sí, profe, una preguntita en cuanto a las características que usted da sobre esas variables. Es decir, que eso nos sirve a nosotros para cuando vayamos a desarrollar un software. Eso es lo que nos permite ser más eficientes en el momento de utilizar esas variables. ¿Sí? ¿O Sí, estoy equivocado? exacto, exacto. La precisión, eso está muy bien. Otra vez, siempre se los he mencionado y otra vez y otra vez y otra vez. Java es un lenguaje fuertemente tipado. Entonces nosotros debemos de ser muy óptimos por lo que está mencionando Isaías. Al declarar las variables del tipo que es, al hacer un código limpio, a usar estructuras de datos que nos sirvan a nosotros para las búsquedas óptimas y todo esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que como ocupa menos espacio, la ejecución es más rápida. Eso no lo notamos nosotros los humanos porque esto lo resuelve en milisegundos, ¿sí o no? Eso lo resuelve súper rápido, pero si el programa es muy grande se puede tardar. Y ahí está donde entran los requisitos no funcionales, porque es que cuando ya tenemos un desarrollo muy grande, tiene un engranaje a la izquierda, un engranaje a la derecha, tiene que ir a consultar una base de datos, tiene que ir a consumir una API, tiene que ejecutar una tarea controlada, por allá hay un demonio que se ejecuta cada 10 segundos y todo eso está unido. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno va sumando tiempos y ahí entra el requisito no funcional de la velocidad, ¿sí o no? Hey, ¿cuánto tarda el programa en ejecutarse? El programa tarda 7 minutos, pero no es pues que es muy rápido, sí, pero es que es muy grande y cada cosa suma. Entonces nosotros debemos de ser eficientes, porque hay una práctica que se ha vuelto muy común hoy día, var, ¿sí o no? Java nos permite declarar variables de esta manera. Esto es una práctica que tenía JavaScript. ¿Sí o no? Yo podría declarar variables tipo var en JavaScript. ¿Qué pasa con este tipo de declaraciones? Que var le está diciendo, yo no sé qué tipo de dato vas a almacenar acá. Yo no lo sé. Yo no sé qué vas a guardar. Puedes guardar un carácter, una variable, un objeto, lo que quieras. Yo no sé qué tipo de dato es, te voy a permitir, te voy a crear un almacenamiento allá en memoria y usted verá qué le mete a esto. Yo no tengo problema. Entonces, cuando usamos var, pasamos de fuertemente tipado a débilmente tipado y estamos perdiendo esas propiedades de Java. Y entonces nos toca hacerle otro manejo, pues como tal. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Ustedes están programando, ustedes deben de saber el tipo de dato, declárelo de una vez. Es un carácter, es un string, una cadena de texto, un string, ¿sí o no? Es un objeto, declárelo del tipo de objeto que es, ¿cierto? Para que no les toque hacer eso que nos estaba diciendo, lo voy a devolver, eso que nos estaba, ay, eso que nos estaba diciendo el programa de que pilas que tienes que tener en cuenta que hay una conversión de tipos. Si yo no le declaro en el tipo de una vez, me toca después lidiar con conversiones de tipos. Entonces, ahí el aporte que nos hace el compañero es súper importante. Pero son prácticas, no está mal, pues esto no está mal, lo que pasa es que te toca lidiar y vuelvo y te digo, por código limpio se pierde un poco esa limpieza del código pues como tal. Entonces byte, valores pequeños, ¿cierto? Claro, eso está ahí muchachos. ¿Alguna inquietud? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Byte tiene una particularidad, son 8 bits, ¿cierto? Y acá entra algo de teoría computacional. ¿Qué son 8 bits? ¿Quién sabe qué son 8 bits? ¿Alguno que sepa? ¿O nadie sabe qué son 8 bits? ¿Qué es un bit? ¿Alguien sabe? Un objeto. 8 bits son un octeto. ¿De qué? De almacenamiento. Más o menos. ¿Qué almacenan?
Es un octeto de bits, ¿sí o no? ¿Y qué es un bit? Es un valor lógico, pues lo voy a definir en mis palabras, eso lo pueden buscar en otro lado, les va a salir mejor. Es un valor lógico. ¿Qué quiere decir? Que guarda un valor lógico booleano que guarda ceros o unos, ¿sí o no? Ceros, pongámoslo así, o unos, no guarda los dos. ¿Qué quiere decir que son 8 bits? Entonces se hace esto. 8 bits es un octeto que normalmente viene agrupado en series de 4, ¿sí o no? Acá tenemos nuestros 8 bits. El primer bit es el que está más a la derecha, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. ¿Esto de dónde viene? De lógica binaria, ¿cierto? Y cuando nos dicen que tenemos 8 bits, estos bits que hay acá, estos espacios que almacenan ceros y unos, ceros es apagado o vacío, como lo quieran ver, los ceros representan apagados o vacíos, o sea, si a mí me preguntan qué valor numérico representa esto de acá, representa un 0, ¿sí o no? Si yo le pongo ya un 1, eso cambia, ¿sí o no? Eso ya cambia. Entonces, ¿qué pasa? Que en lógica binaria, esto es, si a mí me dicen que va de 127, de menos 127, de menos 128 a 127, quiere decir que esos bits están compuestos de valores dentro de ellos. O sea que hay unos, hay datos en ellos. Así es como lo dice Jason, así es como se almacena la información en computadores. ¿Qué sucede? Que esto en lógica binaria es como decir, lo voy a poner así, acá hay un 2 a la 7, ¿sí o no? En el primer bit, en este de acá, hay un 2 a la 7. En el segundo bit hay un 2 a la 6. En el tercer bit hay un 2 a la 5. En el cuarto bit hay un 2 a la 4, ¿cierto? Y así. Se va a ir moviendo hasta dónde, hasta realmente el primero. El primero es este de acá. En lógica binaria lo vemos, bueno, eso depende de cómo lo enseñen, pero el del más extremo es el 2 a la 0 y un número elevado a la 0 es 1. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es como coger y sumar. 2 a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2, ¿sí o no? 2 a la 2 es 4. 2 a la 3 es 8 y así. Si nosotros sumamos estos valores que nos están dando en decimal, ¿qué es decimal? Pues los números que los humanos manejamos, ¿sí? 2 a la 0, 1, 1 no es un número decimal, 2 a la 1 es 2, 2 es, 2 es un número decimal, y si nosotros sumamos eso, eso nos va a dar 127, realmente da 128, pero nos da eso, de ahí es de donde sale este rango de valores, perdón, ya lo iba a mostrar por acá. De ahí es donde sale ese rango de valores. Por eso dice que un byte. ¿Y qué es un byte? Un octeto de bits, para que vayamos pues conociendo unidades de medidas también. Entonces, un byte está compuesto por un octeto de bits. ¿Qué es eso? 8 bits. ¿Y qué es un bit? La unidad lógica más pequeña que hay, que puede ser representada por un 0 o un 1 en binario. Y en decimal, pues depende del número que uno le ponga en esta partecita. Bueno, entonces si nosotros vemos esta parte, miren que este short ya tiene 2 bytes. ¿Qué quiere decir eso? Que el short ya va a tener 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero todos van a estar en unos. Y que si los pasamos a decimal, nos deben de dar el valor, el rango de valores que tiene esta partecita ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el ejemplo, vamos a traernos una calculadora de binarios. Ahí, a decimal. Entonces vamos a hacerle la prueba a esto. Entonces el número binario, si yo pongo un 1, miren que me da eso como tal. Si yo pongo un 0, me da 0, lo que estamos diciendo. ¿Qué significa esto? Que hay un 2 elevado a la nada, 2 elevado a la 0 a 1, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Acá hay un 2 elevado a la 0, ahí sí nos dio el 1. Yo voy a poner el primer octeto, ¿cierto? Ahí ya se me fue un 1 de más. Acá hay 4 y acá hay 4. Miren que nos está, nos está dando 255. Y 255, calculadora, 255 dividido 2 nos da 127. Por eso es que hay un rango
que incluye el 128 y el otro que incluye el 127 para que dé exactamente 255. Entonces, ¿qué pasa? Que se toma el rango que da acá y se divide entre dos para cubrir valores positivos como negativos. Porque si yo solamente dejo los negativos, entonces no voy a poder hacer todas las operaciones matemáticas. Ya tengo mi primer octeto. Ahora vamos a probar con el short. Ese es el valor del byte. O sea, esto puede ser un poco enredado, pero es bueno que medio entiendan de dónde sale. Miren que el short, que son 2 bytes, ahí copié el otro byte, que son 2 octetos, por así decirlo, 16 unos, como lo quieran ver, nos da 65.535. Ahora hagamos eso. 65.535 dividido 2 y nos va a dar el rango que nos está mostrando en este caso. 32.768 para uno y 32.767 para el otro, que es la mitad. Y ahí van entendiendo. No sé si, si alguien la coge súper bien, si no, no hay problema. Eso es lógica computacional. De ahí salen esos valores. Entonces, recuerden que todo en programación, o bueno, todo en computación realmente son ceros y unos. Y la sesión anterior hablamos del sistema ASCII, que yo les decía, es que cuando yo mando un carácter por el teclado, él lo que hace es que me lo traduce a binario. Y ese binario representa un 0 o un 1 en ciertas posiciones. Eso es lo que estamos haciendo en este caso. Entonces miren que acá ya no me muestra ese valor, sino que nos muestra 2 por 10 a la 9. ¿Qué quiere decir eso? que hay un montón de ceros acá, en este caso hay 9 ceros pues acá a la derecha de este 10 y que el valor va a ser ese de ahí. Entonces el entero se va a mover en un rango de valores muy grande. Pues yo por acá ya lo tengo, el entero se va a mover en este rango de valores. Se va a ir de acá, perdón. Se va a ir desde el negativo, ¿sí o no? hasta el positivo con este de acá. Entonces, si nosotros miramos, acá hay 1000, acá hay 100.000, 1.000.000, ¿cierto? O sea que realmente sería, pongámosle punticos a esto. Realmente para guardar estos valores, para guardar valores muy grandes, yo puedo usar enteros. ¿Quién nos lee ese número? ¿Quién es capaz de leer ese número? ¿Quién lo leerá? Dale, dale. Es que Ana es la propia contadora. Dale, Ana, léelo, por favor, para nosotros. 2.147.483.647. Eso es. Entonces son muchos números, son 2.000 millones. Ahora la pregunta es, bueno, lo voy a comentar por ahora, porque quiero que hagamos pues el ejemplo del short. Entonces el short, pues ya sabemos que va a almacenar alrededor de 32.767. Muchas gracias, Ana, por la lectura. 32.767. O sea que nosotros en el short podríamos de hecho almacenar, yo no sé, por ejemplo, las personas en un pueblo chiquito, ¿sí o no? Personas en un pueblo. Y acá podríamos decir que en un pueblo hay 10.000 personas, ¿cierto? Y podríamos imprimir. Control C, control V. Y ponemos acá que la cantidad de personas en el pueblo, la cantidad de personas en el pueblo es. Y concatenamos esta variable. No se preocupen por el amarillo, no hay problema pues como tal. Control V. Y guardamos, ejecutamos. Guardemos porque si no, no nos reconoce que ya estamos bien. Control S para ello. Y acá no le imprime. Cosa que no podríamos haber hecho de almacenar este 10.000 en este byte, ¿cierto? Porque ya sabemos que no cabe. Después de este, ¿quién sigue? Sigue un entero, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el entero, podemos utilizar esta lineecita de acá, un entero que va a ser int, nosotros nos podemos ir por acá, esta es la forma en que se declara, un entero que va a ser int, nosotros podríamos decir salario mínimo, porque ya Ana nos dijo que eran 2.000 millones, ¿cierto? O
sea que cabe mucho más que un salario mínimo, pero un salario mínimo no cabe en un short. Sin embargo, sí cabe en un entero. Entonces el salario mínimo es 1.300.000, ¿cierto? Ahí está. Y lo podríamos imprimir. Acá cabe como tal. No hay inconveniente, ¿cierto? Nos cabe en el tipo entero que se mueve en este rango de valores. Bien hasta acá, muchachos. Claro eso hasta ahí. ¿Sí o no? Ya ven por qué declaramos normalmente las variables de tipo entero. Ahora bien, una pregunta. Si yo quiero guardar población mundial, que es alrededor ya casi como de 8.200 millones de personas, ¿lo puedo declarar entero? ¿Ustedes qué dicen? No, señor. No, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es que el rango de 2.000 es menor que 8.200. Entonces esta variable, cuando la declaré de tipo entera, me va a generar el error. Él de una vez acá nos lo está marcando y nos dice, venga, pilas pues con esta variable que tienes pues como un error de que el entero es demasiado largo. Eso es lo que nos dice ahí el mensajito. El entero es demasiado largo. Entonces, si no nos cabe ahí, ¿quién nos va a salvar las nalguitas? Entonces, si nosotros miramos, por encima ahí hay otro, que es long, que ya nos dice que es el doble, ¿sí o no? 4 bytes a 8 bytes es el doble de un entero. Entonces, nosotros podríamos decir long como tal, ¿cierto? Le podríamos poner long. Ahí nos marca un error y es porque Java es un lenguaje fuertemente tipado y esto, por así decirlo, gasta mucha memoria. Entonces él quiere que usted específicamente le diga que efectivamente es un long. Y para hacer eso, al final del número le ponemos una L mayúscula. ¿Listo? Con esto yo le estoy diciendo que efectivamente ese valor que hay acá es un long. O sea que necesito el espacio más grande que hay para enteros. Y ahí me lo permitió almacenar. Entonces podríamos hacer un systemout.println e imprimir, ¿sí o no? Aunque yo creo que ya saben que esto está funcional, no hay problema. Población mundial, ¿cierto? Y podríamos imprimir la variable población mundial. Entonces, lo que decía Isaías es que debemos de estar muy pendientes a los valores que nosotros vamos a guardar y escoger el tipo de variable que realmente necesitamos. Realmente entero no es tan grande. ¿Cuánto es un entero? Pues miren, es 4 bytes. Y la pregunta es, ¿cuánta RAM tendrá un computador a día de hoy? Normalmente tendrán 4 gigas. ¿Y cuántos bytes hay en 4 gigas? ¿Alguien sabe o no saben? Hay muchos, ¿sí o no? Hay demasiados. Entonces uno ya no sufre por eso. Ya no se sufre tanto por eso, ¿cierto? Ya no se sufre demasiado por eso. Sin embargo, sí debemos de analizar estos casos. Por ejemplo, otro caso de uso para que nosotros no usemos enteros, sino que usemos long, las transacciones en un banco en el día. ¿Ustedes qué dirán? Que las transacciones en un banco en el día no pasarán de los 2.000 millones de pesos. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cierto que sí? Entonces nosotros para hacer esa suma deberíamos de usar una suma, una operación de transacciones a nivel diario de un banco, entonces deberíamos de usar tipo long. Y miren pues esta belleza de número. Y acá yo sí quiero ver a Ana que nos lea este número. ¿Sí o no? Ahí se lo puse pues sencillito para que lo lea. ¿Quién lee ese número pues? Ese es el rango menor. O sea que él se mueve hasta ese mismo número en positivo. ¿Sí o no? Complejo leer ese número, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque es un número que, digamos que excede la capacidad de nosotros en cuanto a lo que hacemos referencia diariamente. Nosotros nos moveremos con números relacionados con miles y millones. Pero ya esto es otra cosa. Ya esto ya pasó de los millones. Yo veo.
millón. Acá estamos en millón. Acá estamos en 1.000 millones. 100.000. Ya acá se fue billones, ¿cierto? No, a ver, yo estoy leyendo esto mal. Si lo estoy leyendo mal, este y este se con este y El este. 9 va a 9 billones, profe. ¿Cómo? O Este es sea, 9 billones. 9 billones. Sí, señor. Ah, ya somos en billones. Ah, listo, perfecto. Entonces ya estamos hablando de billones. Esa es la quincena de un congresista en Colombia más o menos, ¿cierto? Entonces miren que ya nos permite almacenar números exorbitantes, bastante grandes. Y eso solamente estamos hablando de los enteros, pero también podemos ver que hay para guardar decimales, ¿sí o no? Y entonces acá nos dice, venga, si quieres guardar un decimal, puedes usar estos dos, un float o un double. Entonces el float es como el hermanito del entero, ¿sí o no? En Java, es como el hermanito del entero. Y el double es como el hermanito del long, pero en decimal. Entonces vamos a mirar. Si nosotros queremos guardar un decimal, por ejemplo, la estatura, ¿sí o no? Entonces yo voy a, como la estatura es un número decimal pequeño, pues yo me voy a ir con el decimal más pequeño, que es float, y le voy a poner estatura. ¿Sí o no? Y acá yo le voy a poner, por ejemplo, mi estatura, 1,77, punto y coma, ¿cierto? Ahí no hay problema. ¿Qué pasa? Que nos sucede lo mismo. Cuando yo declaro float, yo debo especificarle a él que esto es una variable de tipo float y le pongo una f. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque estos son los valores menos usados. Entonces, ¿cuál es el más usado para los decimales? Es el double, ¿cierto? Pero el profe se va a gastar 8 bytes. No, no hay inconveniente con ello. No hay problema. Este es el que normalmente se usa en Java para guardar valores decimales. Y entonces acá podríamos poner, por ejemplo, pi, ¿sí o no? Que pi es 3,14, ay, 14, 15, 6 y un montón de cosas más. Y miren, ay, acá no es coma, sino es punto. Y miren que acá ya no me sale el signo de admiración. Si yo se lo quito a este, él me lo saca. ¿Y qué me está diciendo a mí? Venga, pilas que usted lo que tiene acá es como un double. Él le dice de una vez, vea, está haciendo una conversión de double a float, porque el double no tiene la letra. Entonces él le está diciendo como, esto es un double porque no lo tienes con la F al final, pero lo estás almacenando en un float. ¿Sí o no? Entonces tenés como un fallo ahí. ¿Qué pasa? Entonces póngale, especifíquele la F. Listo, es como lo normal. Pero también hay otras formas. Hay otras formas y es esta. Miren que yo ya le quité el error en rojo. ¿Y qué hice acá? Esto se llama un casteo. El casteo es forzar el cambio de tipos de datos. En este caso pasamos el double, que era el 1.77, a float. ¿Listo? Así lo obligamos. Eso fue lo que hicimos, un casteo, ¿sí o no? Obligamos pasar este double, que está definido pues como tal, porque no tiene la F, lo obligamos a que fuera un float, a que fuera un valor mucho más pequeño, un rango más pequeño. Pero bueno, esto del casteo es, es algo que iremos viendo porque cuando veamos programación orientada a objetos, de más que nos toca hacer buenos casteos. Acá voy a definir una estatura 2 para que no nos salga problema en que la variable ya está definida. Y este le voy a poner una F pues ahí al final para que sepa que es float. Entonces miren lo que tenemos en double, ¿cierto? Y vamos a hacer un systemout.println acá. Vamos a ponerle que el valor de pi es, ¿sí o no? El valor de pi aproximado a unos cuantos decimales y vamos a ver qué puede estar pasando. Vamos a hacer una cosa. Voy a crear esta variable 2 veces. Acá le voy a poner pi2. No pi a la 2, sino pi2, ¿cierto? Acá le voy a poner float. Acá le voy a poner f. Y vamos a imprimir pi inicialmente. El valor de pi
es esto, vamos a copiarnos este, vamos a imprimir pi2, el valor de pi2 es, y acá concatenamos pi2, ejecutemos este, guardemos esto, y ejecutemos este, ¿sí o no? ¿En dónde está el RON? Entonces miren que no hay problema. No hay problema porque pi cabe tanto en el float como cabe también en el double. El double es más grande, entonces obviamente sí que va a caber el valor como tal. Entonces vamos a hacer una cosa. Agreguémosle a este, cambiemos esta variable, 3,1415,6, no aproximemos esto, 9, 265, yo no me sé este número, ¿sí o no? Yo realmente no me lo sé. Vamos a llamar a este, lo voy a cambiar, voy a decir que este es el double, voy a hacerlo igual como lo estoy viendo, float, ya les voy a mostrar de qué hago. Copio este mismo valor, ¿sí o no? Lo pego acá. Esto es una F, esto F se va porque esto es double. Y vamos a hacer lo mismo, pero entonces ya no va a ser double, ni float, ni nada de eso, sino que va a ser entero. Pi 3, entonces el valor de pi con float es el valor de pi 2 con double y el valor de pi 3 con, quitémosle a f porque eso no necesita. El valor de pi 3 va a ser de pi 2 con de pi 3 con con int. ¿Sí, no? Y acá yo ya les había dicho, le hacemos una conversión implícita, también se le llama, a que sea un entero. Ahí que le estoy diciendo, a pesar de que esto es un decimal, conviértamelo entero. Y ejecutemos a ver qué sucede. Pues acá guardemos esto. Digámosle run file. ¿Sí o no? Entonces, acá no hubo pérdida de datos. ¿Sí o no? Si ustedes observan, no hay pérdida de datos. ¿Se lo ven? Estamos almacenando en diferentes tipos de variables el mismo valor. ¿Sí o no? Ay, se me perdió el... Es que escuché que alguien iba a entrar. Así le están dando paso a los compañeros. Eso. Entonces, en este caso, no hubo pérdida de datos como tal. ¿Y qué sucede con esta línea? ¿Quién se arriesga a decir por qué sucede con esa línea pues de ahí? ¿Qué estará pasando con esa línea? Ahí, se me pierde la llamada. Ahí está. ¿Quién comprendió qué es lo que sucede con esa línea? Profe, no sé si diga una burrada ahí. ¿Me ¿Cómo, escucha? Isaías? No te escucho porque se escucha a veces muy saturado, como muy ahogado el micrófono. Sí, profe, no, de pronto fue que como su merced le colocó la variable pi, Ay, yo le puse entonces, pi 2 a esta, pi 3, gracias. y 3, sí señor, ahí Eso. en el INT. Sí, acá en el INT. Digámosle RON, ¿sí o no? Ahí ya sí hizo lo que debía. Pero en estas dos no hay pérdida de datos, ¿cierto? En esta partecita no se pierden datos. Vamos a decir RON file. A ver, yo veo el número de pi, valor de pi, valor de pi. Vamos a agregar la mayor cantidad de números que podamos, a ver cuántos almacena. ¿Será que si lo encuentro? ¿Sí o no? Wikipedia, pues entonces. Ah, acá están de acá. Vamos a ver cuántos, si se pierden datos o no se pierden datos. Se me perdió la llamada. Eso es lo que se perdió. Listo, vamos a agregarlo acá. ¿Sí o no? Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. ¿Cierto? Entonces acá tenemos un double que son 8 bits. Acá un float que son 4 bits. Y acá un entero que son 4 bits, no, 4
bytes, todos son bytes, 4 bytes, pero en entero, pues como tal. Vamos a darle a ejecutar, run file, y ahí sí hay pérdida de datos, porque ya le agregué más. Entonces miren que en el float no almacenó todo, ¿sí o no? No alcanzó a almacenarlo todo. Llegó hasta este 3, o sea que se perdió este de acá, ¿sí o no? Se perdieron 5 decimales, ¿cierto? En este caso, para el float, para el double, que es el más grande, perdió 5 decimales. Para el float llegó hasta el 7, que fue una aproximación de este de acá. O sea que se perdieron alrededor de unos 10, ¿sí o no? Si no es más. Y para el entero, definitivamente se pierden todos los decimales, ¿cierto? Entonces, imagínense que nosotros tengamos una empresa donde vayamos a pagar horas extras, ¿cierto? Y las horas extras, si no estoy mal, es el 1.25. Y nosotros almacenemos el valor de la hora extra en un entero. ¿Qué creen que sucederá? Acá se los planteo. Valor hora extra. El valor no, el factor realmente, el factor de una hora extra es 1.25. ¿Qué es un factor? Es tomar el valor de la hora y multiplicarlo por esto. Y se almacena, porque el programador está muy novato y cometió su error, y se almacena en un entero. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Dale, Rubén. Profe, es que tengo una duda, no sé si es error suyo o pronto me perdí en ese pedacito, pero en la descripción, cuando estás imprimiendo, colocas el valor de pi con float, es Sí, igual a más está pi, malo. pero sería el double. Eso, acá estaba trocado. Perfecto. Muchas gracias ahí por la apreciación. Bueno, sí. Listo, muchachos. ¿Qué creen que pasa en este caso? Ya lo vieron. ¿Qué va a pasar? Se pierden los decimales. Se pierden los decimales. ¿Y qué va a pasar con los empleados cuando hagan horas extras? Perdieron un cuarto de hora. ¿Sí o no? Perdieron el valor de la hora extra, ¿cierto? Le están pagando la hora normal. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de declarar las variables porque vean lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Acá ya lo vimos. Tenemos el mismo valor de pi en cada una de estas variables, pero cada una de ellas llega hasta su límite, hasta el rango límite como tal. Entonces debemos de tener cuidado en cuanto al manejo de estos datos. Vamos bien hasta acá, chicos. Entonces de ahí sale este meme que es muy oportuno para nosotros en programación, ¿sí o no? Patricio, double, tome todo eso. Float, tome esto. Entero, 3, tómalo, déjalo. Usted verá qué hace. No hago más, eso es todo. Entonces, téngalo en presente, pues, al momento de declarar y definir variables, que ellas tienen un límite, un alcance, pues, como tal. Es un rango que está definido por bits, que en algunos casos está definido por bytes, que los bytes, ¿cuántos bits tiene un byte, muchachos? A ver si se acuerdan, ¿cuántos bits tiene un byte? ¿Sí lo recuerdan o no? 8, ¿sí o no? Perfecto. Y que un bit simplemente es el valor más pequeño que hay y que puede ser un 0 o un 1 y está en lógica binaria o en sistema binario, pues como tal. Vamos a ir avanzando. Tenemos otros tipos de datos que son los caracteres, ¿sí o no? Que es definir un carácter, ¿cierto? Por ejemplo, esto es una letra, ¿sí o no? Yo puedo definir Pregunta, caracteres. Dale una. profe, una pregunta. Dentro de los decimales se pueden determinar en cierto momento, es decir, yo quiero solamente que me aparezcan 6 decimales a partir del entero. Sí, ¿Se puede determinar? sí, tú puedes hacer un uso de las funciones matemáticas para redondear. Después las vemos, cuando veamos operadores matemáticos, vemos que hay una librería que nos permite hacer uso de ello y calcular. Yo quiero que tenga 2 decimales. Es que yo creé un float, pero es que float tiene muchos decimales. No,
Yo quiero que me muestre solamente 2. Quiero que me muestre 3. O que redondee, que me muestre 2 y redondee el tercero. Se puede, todo eso no hay problema con ello. Se puede manejar. Pero toca usar cálculos matemáticos. Bueno, eso pasa en cualquier lenguaje. En cualquier lenguaje nos toca hacer uso de eso. Bueno, es como una ayuda que nos brinda. Entonces, tenemos tipo carácter, ¿cierto? Esto es un dato caracteres, ¿sí o no? Y este es un dato primitivo. ¿Cómo así que primitivo? Sí, está en la tablita de los que no tienen métodos, no son objetos, no necesitan una invocación para ser creados. Mientras que tenemos a ver, yo veo, sí, uno mayor que character y otro que se llama string, que son de tipo objetos. Entonces el carácter nos permite almacenar una sola letra o un símbolo, como lo quieran ver, o símbolo. ¿Sí o no? Porque yo acá puedo almacenar lo que yo quiera desde que esté en comillas. Pero es que estás almacenando en uno, sí. Pero yo con este uno no puedo hacer operaciones porque es un texto y a mí en la escuela no me enseñaron a sumar una letra. Bueno, álgebra sí. No me enseñaron a sumar una palabra con un número. Eso no me sirve pues como tal. Pero también entonces tenemos los tipo string con S mayúscula. Y los tipos string, ya habíamos hablado, cadena de caracteres. Cuando escuchen cadena es la unión, a eso hace referencia, es decir, tiene muchas letras o muchos símbolos unidos. Entonces, por ejemplo, hola, soy una cadena de caracteres. ¿Sí o no? Punto y coma para indicar el final de la línea. Nos muestra el amarillo es porque no le estamos dando uso a esa variable, entonces como que no desgaste de memoria. Entonces nosotros podemos almacenar una letra o una cadena de caracteres. ¿Cuál ocupa más espacio? El objeto. La cadena, el carácter, depende de que el símbolo que nosotros le agreguemos pues como tal ahí. Ya sabemos que los símbolos por ASCII tienen un valor en decimal, un valor en binario y un valor en hexadecimal. ¿Sí o no? Yo puedo hacer esto. Miren lo que sucede. ¿Será que puedo hacer esto? ¿Ustedes qué observan ahí? Profe, pero es que, a ver, yo voy a agregar, ¿eso es un carácter o cuántos caracteres hay ahí? ¿Quién me dice pues? ¿Eso es un carácter o cuántos? 5, profe. ¿Cómo Isaías? 5, profe. No, acá. Y No, por lo que creo que también los espacios los cuentan, ¿no? pero no hay espacios. Entonces Estos son serían espacios. 2. Eso, ¿sí o Serían no? 2. Hay 2. Y esto solo guarda 1, ¿sí o no? Esto solo guarda 1, entonces él ya nos está arrojando el error. Pero es que nada más necesito guardar 2, parce. Use string. Use para que lo guarde y es lo normal. Uno no usa casi este tampoco es habitualmente, a día de hoy, no es casi usado. Ya lo vamos a usar más adelante cuando veamos secuencias de control y veamos switches, nos sirven los caracteres. Pero normalmente nosotros para salvar texto nos vamos para los strings. Entonces, tips como tal, para guardar números normalmente se usan enteros, pero ya saben que se mueven en un rango de 2100 millones, ¿sí o no? Para guardar decimales usamos double, normalmente. Que se ocupa mucho espacio, use double, no hay problema. Para guardar caracteres normalmente se usa strings. Listo. Si ustedes ya quieren ser muy propios, usen lo que realmente es, ¿cierto? Que el valor o el rango o el número que voy a mover le pertenece al rango del byte, entonces voy a usar byte, hágale una, bienvenido. Es más óptimo, como lo mencionaban ahora, hace que la ejecución sea un poco más rápida. Entonces, normal, yo acá solamente les trato conmigo, yo les voy a decir, esto se usa, esto no se usa, esta es la mejor práctica, esto es lo que yo he visto que se hace. Dale, Camilo. Profe, ahí en char porque le sale como el error, pero ahí hay un error de... Eso.
porque tenía Sintaxis. un carácter, 2 caracteres. Y char solo almacena una sola cosa, una letra o un símbolo. Listo, no almacena 2. Acá hay 1 que es la J y 2 que es la A. Listo, esos son caracteres, ¿sí o no? Profe, es que ahí yo lo pongo con una sola letra, igual me sigue saliendo el error. ¿Te sigue saliendo el error? No, comparta pantalla. Miremos a ver qué tiene. Yo creo saber cuál es el error porque me pasó lo mismo. Dale. Yo creo que está colocando comillas. Ah, sí, comillas dobles no. Para carácter solo es comilla simple. Para cadena de caracteres es comilla doble. Ah, ya, sí. Si era eso, listo, perfecto. Sí, eso no lo aclaré, ¿sí o no? Para carácter solo, comilla simple, una comilla sola. Y para cadena de caracteres, la unión de muchos símbolos, entonces comilla doble. Sencillo eso, chicos, ¿sí o no? Bien hasta acá, ¿cierto? Vamos a seguir un poquito más como para que avancemos. Ya habiendo visto esto, pues ya nosotros podemos crear variables de tipo sencillito, después vemos objetos, que es la parte chévere de programación, pero vamos con calma, a nuestro ritmo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco de los operadores aritméticos o matemáticos, como le quieran decir, ¿cierto? Entonces los operadores aritméticos o matemáticos son, venga, vámonos de una vez para casos. Por ejemplo, int número 1 va a ser igual a 10, punto y coma. Int número 2, ya sabemos que eso lo hubiéramos podido guardar en un byte, pero no nos vamos a poner en esas, pues. Va a ser igual a, hagámoslo sencillo, a 2, ¿cierto? Y los operadores aritméticos son los que nosotros conocemos normalmente. ¿Que cuáles son? La suma, la resta, la multiplicación. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Si yo simplemente voy a mostrar, pues de una vez puedo sacar la suma es 2 puntos y puedo ponerlo acá. Más, recuérdenme qué hace este más en esta parte. ¿Qué es lo que hace este más en este pedacito? Concatenar, profe. Concatena. Y en otra palabra, para que todos lo entendamos, ¿qué es concatenar? Como que une Une. Ya, Ujú. perfecto. Une. ¿Qué va a unir? Lo que tiene la izquierda del más con lo que ponga yo a la derecha del más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es lo que está haciendo. Él nos lo mostraba por pantalla en esa parte unido, ¿cierto? Nos muestra y nos permite pues como la ejecución. Entonces, acá permite unir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a hacer esto. 10 más 2, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está haciendo él? En esta parte del system.out.println podemos decir que hay 3 instrucciones. Esta de acá, esta de acá y esta de acá, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Porque hay un operador de unión o de concatenación. Entonces, ¿el qué va a hacer? Él va a concatenar esto. Vamos a ver cómo nos lo muestra. Vamos a decirle a runFile, ¿sí o no? Y miren lo que pasó. Güey, madre. ¿Sumó o no sumó? ¿Ustedes qué dicen? No, profe, lo tomó mal. ¿Qué hizo ahí? Tomó esos números como Unió. si fueran... No sumó, pero unió. los juntó. Eso, él tomó esto como si todo esto fuera un string. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de imprimir, que sí estemos imprimiendo bien. ¿Por qué? Porque él está diciendo, venga, acá hay una cadena y acá me estás poniendo números, pero es que esos números están con un texto. No, yo me voy a ir por lo seguro, todo esto es texto, ¿sí o no? Y eso fue lo que hizo. Tomó como si fuera el 10 un texto, el 2 un texto y los unió. Lo puso uno al lado del otro. Ah, ¿y qué pasa si en vez de hacerlo así, entonces decimos número 1, ¿sí o no? Más número 2, ¿cierto? Y volvemos a ejecutar. ¿Qué siguió sucediendo? Volvió a hacer lo mismo, ¿sí o no? El que dijo, acá hay un texto, acá hay unos números, yo sé que son enteros, pero me voy a ir por lo seguro y yo confío en lo que usted está haciendo, señor humano. Usted está diciendo que esto es un texto. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos
operadores de agrupación, ¿sí o no? ¿Qué hacen los operadores de agrupación? Recuerden, matemáticas de séptimo. Primero lo más interno y luego lo más externo, ¿cierto? Normalmente es como deben de funcionar. Ahora bien, ¿será que eso funciona o no funciona? ¿Ustedes qué ven? ¿Funcionó o no funcionó? No, profe, no funciona. No Yo, funciona, pues seguro. yo diría que, ¿qué? Sí, ahí se ve. Ah, sí funciona. ¿Sí o no? Entonces, recuerden que él todavía no piensa, ¿sí o no? Él hace cuando nosotros escribimos código, él ejecuta lo que nosotros le decimos. Entonces, esto que ponemos acá es nuestra lógica, no es la lógica del computador, a no ser de que se estén ayudando con la inteligencia artificial. Sin embargo, si lo hacen, lo mínimo que deberíamos de hacer es supervisar, ¿cierto? Que ahí es de donde salen las inteligencias artificiales, por cierto, es de un aprendizaje supervisado. Miren que si sumó. ¿Por qué? Por lo que yo les decía. Pero ¿quién nos dice que lo hagamos así? Pues nuestro conocimiento, mi conocimiento en matemáticas es que el programación se construyó con base a las matemáticas y esa es la base de él. Entonces, ¿qué hice? Agrupé. ¿El qué va a hacer? Ah, acá hay una suma. A mí no me importa todavía, estoy acá. A mí no me importa eso porque yo estoy solucionando este problema primero. Y acá yo tengo un entero, número 10, que tiene un número adentro que es el 10. Luego acá hay una variable que se llama número 2 de tipo entero que tiene adentro un 2 y me está diciendo, haga 10 más 2, entonces los voy a sumar. Tengo 12, resuelvo este paréntesis y ahí sí vengo y miro, venga, acá hay un texto con un 12 que me dio esto, pues saquémoslo todo como si fuera texto y nos mostró que la suma es esto de acá. Si no se quieren embalar de esa manera, entonces ¿qué debemos de hacer? Creemos una variable que se llame suma y simplemente hacemos acá afuera número 1, ¿sí o no? Más número 2 punto y coma, y acá voy a comentar esta, la voy a duplicar para que no se nos pierda. Voy a comentar esta linecita de acá y pongamos que usamos signos de agrupación. No recuerdo si son signos o símbolos. Signos de agrupación para resolver, pero resolvimos el problema que era hacer la suma. Ahora bien, yo lo hice por fuera, entonces yo ya no necesito esto. Imprimamos la suma, ¿sí o no? Y le damos a ejecutar. Démosle guardar a esto, le damos a ejecutar y nos funciona. Entonces, ¿esto por qué se los muestro? Porque es que la lógica de todos es diferente. Lo importante es llegar a la misma solución. Hay soluciones más óptimas que otras. ¿Cuál Profe, de estas dos soluciones, ya te doy la palabra Isaías, cuál de estas dos soluciones es más óptima? ¿La de la línea 41 o la de la línea 42? ¿Ustedes qué dicen? Antes de que me preguntes Isaías. A 42, profe. La 42, o sea, dejar esta solución como está. Así como está es más óptimo. ¿Seguros? Es más entendible, más no óptimo. ¿Por qué? Porque es que en la línea 42 yo no necesité esto. O sea que me estoy ahorrando una línea de código. Es poco, pero me la estoy ahorrando. Pero vuelvo y les digo, eso depende de nosotros. Debemos llegar a la misma solución, pero pueden haber soluciones más óptimas. Sin embargo, muchas veces nosotros por ser muy pros, por tratar de ser unos pro, hacemos programas muy complicados de leer. Y la idea no es que sean complicados de leer. Profe, es que yo ya no uso if porque yo vi un video en YouTube que un man dice que los if ya no se usan. Falso, falso. Pues cuando veamos if, yo les voy a decir, hay una particularidad y es que si usted tiene 3 if, válido. Pero si usted tiene 4, 5, 6, más de 6, entonces usted tiene que repensar su código, porque ahí sí hay un problema. Pero tú puedes usar if, tú puedes usar cualquier forma, los switches, la gente no los usa, pero los switches son muy útiles. Entonces, depende de nosotros. Dale Isaías. sí, profe, bueno, dentro de la matemática que se aplica dentro de la realidad, pues esto ya es programación, sino que se entiende mucho mejor en la parte dentro de la línea 40, ¿no?
que digo, Epa, genere una variable. Su sí, merced genera una primer variable, número 1, luego el número 2, y me está diciendo, bueno, listo, ahorita tengo que hacer la operación, ¿cierto? Entonces ahí está como su merced la hizo en la línea 40, que es UINT suma igual al número más el siguiente número, sí, que corresponde, o sea, pues hay claridad. Ahora sí había entendido esa parte. En la línea 41 no la entendía por esa razón, pero como su merced dice, es ejecutable también. Es otra forma de hacerlo. eso, eso, no, y no debemos de discutir, es que la forma en que pensamos es diferente, ¿sí o no? Y llegamos a la misma solución, sí, algunos le damos muchas vueltas a las cosas, yo me incluyo, y hay otros que tienen una experticia muy alta que la solución la hace muy rápido, como hay otros que nos encontramos un código que uno dice, uy, yo quisiera programar de esa manera, porque en una sola línea resuelven todo. Y eso es programación funcional en Java y es bacano. Pero hay veces la programación funcional no es legible para una persona que está ni siquiera arrancando, que ya sabe, pero que está a nivel de junior. Entonces, por vernos muy pro, podemos enredar a otras personas. No, lo podemos hacer de forma sencilla y ya lo que uno hace es aplicar algo que se llama refactorizar. Ya hice mi programa, funciona, bien, comience a refactorizarlo. Y es comenzar a limpiar, comenzar a extraer funcionalidades que yo ya no necesito o a simplificar el código, a usar código limpio. Pero primero, mirar que funcione. Eso es lo principal. Primero, mire que funcione, funciona. Mire a ver qué se puede refactorizar si tiene el tiempo. Entonces, miren muchachos, perdón, acá, pues la resta, lo normal, podríamos hacer la resta, podríamos hacer la multiplicación, ¿sí o no? Podríamos hacer la división, división, ahí, ¿cierto? O sea, los operadores funcionan normal. Yo podría hacer esto y comenzar a imprimir, ¿sí o no? Imprimir el resultado de la división, de la multiplicación normal. Estos operadores son sencillitos, pero hay uno en particular que es este que yo les decía, pilas que esto no saca porcentajes. Esto de acá no saca porcentajes, esto es el residuo de una división. Entonces, si yo imprimo esto, este de acá es un entero sobre un entero. 10 dividido 2, 5. O sea que el residuo es 0, no sobró nada. Entonces me va a funcionar sin problema. El residuo de la división. Ah, bueno. No. Resultado. Vamos a concatenar la división como tal, que es esta, con su residuo. Resultado. Ahí. Se me están yendo las caritas ahí. Resultado de la división, ¿sí o no? Y le ponemos la división. Ya sabemos que podemos usar la multiplicación normal con el asterisco y esa cosa. Y vamos a concatenarle el cociente o el residuo. Y su residuo es. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros lo hacemos rápidamente, ya lo miramos. 10 dividido 5. 5 por 2, 10. A 10, 0. El residuo es 0. Entonces acá me va a mostrar. En esta línea nos muestra 5 y en esta línea nos muestra 0. Son dos cosas diferentes. Este es el operador de división y este es el operador de residuo. Démosle por acá otra vez run file, ¿cierto? Y nos muestra efectivamente eso. Pero ¿qué pasa si yo ya cambio esto a 11? 11 dividido 2, 5, ¿sí o no? Nos da 5. ¿Y por qué, profe, no muestra el decimal? Porque la división la estoy guardando en un entero, ¿cierto? El resultado lo estoy guardando en un entero. Entonces él nos va a mostrar que 11 dividido 2 es 5, pero que el residuo es 1. ¿Por qué? Porque 5 por 2, 10, a 11, 1. Guardemos esto, ¿sí o no? Entonces ahí entra la buena práctica. Véanlo ahí, ¿cierto? 5 y 1. Simplemente ese operador para que lo conozca. Pero ahí entra la buena práctica. Si usted ya sabe que las operaciones que vas a hacer te van a dar decimales, pues no las definas entero. Definilas de tipo double, ¿cierto? De una vez para que te haga el cálculo sin problema y te muestre el valor decimal. Entonces, a ver, yo veo división número 1. ¿Y por qué me mostró el...? Ah, ok, espérenme pues. ¿En dónde está? Se me pierde.
Ok, acá nos está mostrando el 0 exactamente. Él nos está cogiendo los enteros, nos los está escogiendo como enteros. Entonces nos tocaría hacer el cambio acá a double también. Pero bueno, eso es como una práctica para que lo tengan ahí presente y lo hagan. Simplemente, ¿qué les digo yo a ustedes? Tengan en cuenta las reglas de negocio, que son esas características que debe cumplir el software, y definan bien las variables pues como tal que van a crear. Entonces, operadores matemáticos normalitos, pero nos falta uno. ¿Cuál es el que nos falta? El de la potencia. Que una potencia es básicamente hacer un doble asterisco, ¿sí o no? Podríamos, venga, en este no lo reconoce como doble asterisco, entonces nos toca hacer uso de una función que hace parte de la librería mat, ¿sí o no? Que esta era la que les estaba mencionando ahorita. Esta librería lo que trae por dentro es que nos agrega un montón de funcionalidades de matemática. Es como si ustedes dentro de su programa de Java agregaran una calculadora científica, donde nosotros podemos hacer uso de las operaciones que tiene esta berrionda por dentro. Pero bueno, lo vemos más adelante porque sería como hacer ejercicios de matemáticas y no es la finalidad en este curso, pues ponernos a programar en matemáticas. Si necesitamos hacer potencias o raíces, ya lo veremos. Si necesitamos hacer random, que son números aleatorios, también ya lo miraremos. Si necesitamos hacer redondeos, perdón, también ya lo miraremos cómo se hace. Muchachos, claro esto hasta acá. Entendible esta sesión de hoy hasta acá. De hecho, esto, vamos a hacer una cosa, control X, porque esto ya no es parte del alcance de este archivo. También debemos de tener en cuenta eso, qué hace cada cosa, ¿sí o no? Tipos de datos. Entonces creémosle uno a este que se llame operadores, ¿cierto? Un archivito a este que se llame operadores. Lo voy a dejar ahí, me voy a traer este de acá, ¿cierto? Para que nos permita a nosotros hacer el ejecutable, ¿cierto? ¿Sí o no? Y por dentro le voy a pegar con un Windows V, no sé si conocían ese pegado, me traigo lo que había cortado de una vez y no se me pierde el pegado. Entonces ahí lo tenemos. Ahí tenemos los operadores, ya vimos los tipos de datos. Hay más tipos de datos, sí, pero estos son como los esenciales. Ya zapoteamos un poco los operadores, nos faltan algunos operadores. Yo creo que la sesión que viene seguiríamos probando. Entendible todo hasta acá, chicos. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo nos fue en esta sesión? ¿Todo bien? ¿Se entendió todo? ¿Claro todo? ¿Alguna inquietud? Si no, nada, muchas gracias por la sesión de hoy. Nos estamos viendo dentro de 8, ya saben que en taller, no para revisar pues qué es lo que deben de entregar. Y nada, feliz noche. Creo, alguien que me recuerde. Creo que esto que hemos hecho lo guardé en un repositorio, no recuerdo. ¿Alguien recuerda si lo guardamos en repositorio, si ya vemos Git? Es que he estado con otras clases y ya no me acuerdo. Sí, profe, la vez pasada usted lo creó en Git y pues dijo que iba solo a subir los push en cada sesión después. Listo. Entonces voy a mirar en dónde lo dejé porque no recuerdo cómo le llamé el curso. Claro que acá estoy viendo que se llamó curso básico ya, entonces me imagino que al repo le puse igual. Lo actualizo y les dejo el link del repo. ¿Qué va a hacer eso? Venga, busquémoslo. Venga, yo les comparto. Yo ya paré la grabación. No, de eso está grabando todavía. Entonces, vengan, yo les comparto. Venga, busquemos ese berraco Git. Y les dejo el link, de todas maneras, para que ustedes lo vayan teniendo en caso tal de que si se quedaron atrasados, lo tengan. A ver, yo veo curso básico Java, sí, efectivamente, acá está. Entonces, en este Git, están viendo la pantalla, ¿sí o no? Yo no sé si les compartí, ¿no? En este No, Git, profe, en este Git, ustedes, yo creo que ya les enseñé también a clonar, no recuerdo bien. Les voy a dejar la URL. ¿Ustedes qué van a hacer?
le pueden decir descargar el zip, pero después de que lo actualice, porque eso fue hace 2 semanas, no he subido los de hoy. Después de que lo actualice, le van a decir descargar como zip o le hacen un git clone en una carpeta donde quieran crear el clon. ¿Qué es el clonar? Es un copiar. Van a copiar todo lo que hay acá y lo van a tener allá. Y ya ustedes lo que hacen es que lo abren con su NetBeans. Entonces les voy a dejar otra vez en el chat del WhatsApp el link del Git como tal. Para que lo tengan, déjenlo por ahí guardado en algún marcador. Para que lo estén haciendo. ¿Ustedes qué pueden estar haciendo? Pueden estar actualizando los cambios. Eso deberíamos de hacer una practiquita chiquita más de Git de pronto la sesión que viene. Para que miremos cómo se crean ramas, cómo se hacen actualizaciones, cómo vinculo dos repos, dos remotos, perdón. Por ejemplo, podemos tener dos remotos en el Git, uno que sea este de donde ustedes guardan los cambios y otro que sea uno propio donde ustedes suban lo que vayan haciendo. Lo pueden dejar vinculado, pero déjenme, yo preparo bien esa sesión y hacemos esa práctica de todas maneras. Y les subo esto, que por cierto acá en Team están las características de Git de NetBeans como tal, entonces ustedes le pueden dar un Git commit, un Git checkout para crear ramas, ¿sí o no? Acá hay de todo. Entonces, por ejemplo, un Git add, ahí le hicimos el add, él actualizó. Acá esto me está simbolizando porque hay una modificación en el archivo. Le podemos decir acá, venga, ya le hice la add, hagámosle el commit. Entonces, en el commit podemos hacer el comentario. Agreguémosle un comentario que fue clase de tipos de datos e inicio de operadores. ¿Sí o no? Este es más amigable que la consola, pero a mí me sigue gustando más la consola. Le voy a decir que hágale el commit. Me voy a venir para acá y busquemos el push. A ver, yo veo donde no veo el push. Rever, branch, shell, history. No veo el push. El push es para actualizar, pero no lo veo. El ignore, patches, branches, no lo veo. Pues a ver, yo si por acá ya me sale tampoco. Tengo que mirar eso porque... Está en el remote. En el remote. Eso Ahí es en que Team Remote. a ver, ¿dónde está el remote? Acá, epa. Entonces acá le vamos a decir el push para que lo suba. Ahí va a subir una corriente de datos, pues como tal al repo que está vinculado. Acá me pide el usuario y la contraseña. Venga, yo agrego por acá. No lo voy a poder subir porque no me acuerdo de la contraseña. Bueno, les debo el push, yo lo subo desde la consola pues como tal en un momentico y ahí les queda pues el repo de 5 denme 5 minuticos y ya se lo subo. Y nada muchachos, muchas gracias por haberse conectado y por el espacio pues como tal, juiciosos como siempre y nos vemos en la sesión que viene.